Buenos días, mi nombre es Laura Martó, soy auxiliar de familia y bueno, quiero empezar hablando sobre el rol del cuidador domiciliario. Cuando nos contratan y accedemos a sus hogares, nuestra función es la de asistencia, bienestar, cuidado y recreación. Y por supuesto respetar los derechos del adulto mayor. También hay una ley que respalda los derechos humanos de los ancianos, que es la ley 27.360. Tenemos que tener en cuenta que hay que analizar cuáles son las actividades diarias que ellos realizan en el transcurso del día y que tenemos que favorecer su calidad de vida, sus vínculos familiares y también su vida social. Por otro lado, al ser contratado por un familiar que está a cargo, se realiza un encuadre. Hay dos tipos de encuadre, el encuadre implícito y el encuadre explícito. En el encuadre explícito queda establecido la cantidad de horas que vamos a trabajar, nuestros honorarios, los objetivos, las estrategias y la manera en que vamos a tratar a nuestro paciente y también a todo su entorno. Y en el encuadre implícito, bueno, eso es cuando, por ejemplo, el cuidador llega tarde o a veces el paciente no tiene un buen día y le contesta de alguna manera inadecuada al cuidador. Eso, por supuesto, no se va a registrar en el cuaderno que uno tiene que llevar diariamente. Bueno, otro tema que es necesario tener en cuenta es que cuando uno ingresa a un hogar, debe analizar el estado habitacional en el que vive el paciente, porque eso nos dará un índice del estado socioeconómico en el que se encuentra el paciente, qué tipo de vínculos tiene con sus familiares, la alimentación parental, si es que el familiar es el que le realiza la comida, qué tipo de alimentación es la que le da. También hay que analizar el vecindario, si tiene agua potable, luz eléctrica, etc. Todo eso se evalúa. Bueno, otro tema que vamos a tener en cuenta es cuando desde el primer encuentro hay que establecer un vínculo. ¿Cómo se establece el vínculo? El vínculo es fundamental. El vínculo se establece a través de un diálogo en el cual el auxiliar va a indagarle al paciente cuál es su situación, si tiene familiares o no lo tiene, si tiene amistades, qué tipo de vínculos es el que tiene con ellos, cuál es su patología, qué fármacos son los que utiliza, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, si le gusta el arte, porque todo esto nos va a ayudar a establecer ciertas estrategias para poder en determinados momentos realizar actividades espontáneas en los momentos de ocio del paciente. Bueno, todo esto se va a llevar en un registro diario. En ese registro se va a escribir cómo fue el primer encuentro, cómo fue la comunicación, si fue una comunicación fluida o no, si el paciente quiere tener un cuidador o no, porque a veces suele suceder. Bueno, y sobre todo hay que analizar todos los datos que pudieran surgir en caso de que hubiera una urgencia, como por ejemplo,
los datos del familiar a cargo, los datos del el carnet de la obra social, los datos de la clínica donde se atiende, los datos de un médico o de varios médicos de cabecera que atienden al paciente, si tiene algún servicio de ambulancia. Todo eso es lo primero que hay que tener en cuenta en caso de urgencia y hay que anotarlo en el cuaderno de registros. También se van a anotar todas las actividades diarias que se realicen, los proyectos y las estrategias que uno quiere realizar con ese paciente. Hay que ser muy observador, hay que tener mucha empatía y tener sentido común con el paciente. Por ejemplo, hay que analizar la piel del paciente, si le ha salido alguna urticaria, por ejemplo, cuál es su estado de ánimo, si se encuentra bien, si ha habido algún conflicto familiar. Todo eso hay que analizar, hay que anotarlo en el registro para que quede establecido todo lo que sucedió en ese día laboral del auxiliar. Bueno, otro tema que hay que tener en cuenta es la alimentación del paciente, por ejemplo, eso, si es que realiza todas las comidas diarias, si se hidrata, si tiene la boca seca, en caso de que tuviera la boca seca, hay que hidratarlo a través de una jeringa, hay que hidratarlo continuamente al paciente y higienizarlo. Es muy importante que el paciente esté siempre higienizado y respetar su intimidad, cerrando la puerta cada vez que se realiza la higiene del paciente. Hay que tener mucho cuidado en esos aspectos. Bueno, por ejemplo, en caso de que nos contrataran de noche, hay que tener ética profesional y ser consciente de que no nos contratan para ir a dormir, nos contratan justamente para ir a cuidar al paciente. Entonces, si nos contratan para eso, ¿no es cierto?, hay que ser responsables de nuestros actos y no demostrar desinterés absoluto, porque es una persona a la que vamos a cuidar, ¿no es cierto? Entonces, ser consciente del cuidado que estamos teniendo con esa persona. Bueno, la Secretaría de Desarrollo Social ha implementado 40 centros de jubilados para que las personas, los adultos mayores se quieran anotar en distintas actividades y talleres acorde a las habilidades que hayan adoptado en el transcurso de su vida, puedan hacerlo y puedan tener un envejecimiento activo y saludable. Es muy importante que el auxiliar esté bien anímicamente para evitar una contratransferencia. Otro tema muy importante es no ponerle rótulos a las personas, ¿no? Tanto como al familiar como al paciente, y mantener la confidencialidad de todo lo que sucede dentro del hogar. Eso es fundamental. Tener en cuenta cómo se alimenta el adulto mayor. ¿Eso qué implica? Hay patologías como por ejemplo la celiaquía, la obesidad, la diabetes, que requieren ciertos cuidados. Entonces el auxiliar debe estar pendiente de la comida que tiene en la alacena, en la heladera, y ver cómo se alimenta. Bueno, y ver la cantidad que consume, la calidad de los alimentos y la ley de adecuación. Es decir, si esa alimentación se adecúa a la situación del paciente, para que el paciente tenga una salud integral, no tan solo física, sino mental, psíquica, emocional y social.
Otro tema que también es muy importante es el tema de las caídas. Es muy frecuente que el adulto mayor se caiga. Y en ese caso suele pasar que se fracture, que le tenga hemorragias internas y lesiones en los tejidos blandos. Entonces, para evitar eso, tiene que tener un zapato adecuado, los lugares tienen que estar, no tienen que tener alfombras, ni tienen que tener mesas, ni nada, que los lugares deben ser amplios y además tienen que estar bien iluminados para evitar todo tipo de accidente. En la bañera tiene que tener una alfombra antideslizante y en lo posible un banquito para que ellos se puedan sentar y ducharse tranquilamente. Trabajar siempre en conjunto con el familiar y respetar tanto sus demandas como sus necesidades y garantizar sus aspectos físicos, psíquicos y sociales. Otro tema fundamental es que en la medida en que avance la enfermedad del paciente, el auxiliar va a adoptar otra postura en ciertos aspectos de la vida del anciano, tratando de buscar un cierto equilibrio en lo que respecta a su independencia y a su seguridad. Hay que tratar de estimular su desarrollo cerebral a través de ejercicios para mejorar la memoria y el lenguaje y la atención. Pero por supuesto que todo esto va a depender de la patología del paciente y de las estrategias que se puedan adoptar según la situación que se presente. Bueno, y un tema fundamental es que tenemos que tener en cuenta nuestro marco teórico, porque de eso va a depender que puedan evaluar y respetar nuestro trabajo. Muchas gracias y hasta pronto.